Vamos a hablar hoy día de varios sentidos especiales, terminaciones nerviosas sensoriales especializadas, pero principalmente del ojo, ¿ya? Bueno, ¿cómo vamos a empezar esta clase? Diciendo un concepto general, hablando de un concepto general, ¿no? Sobre las terminaciones nerviosas periféricas, que estructuralmente son de dos tipos, las terminaciones axónicas y las terminaciones dendríticas, ¿verdad? Tenemos aquí las terminaciones axónicas y las terminaciones dendríticas. Entre las terminaciones axónicas, vamos a decir que transmiten los impulsos desde el sistema nervioso central hacia los órganos blancos. ¿Cuáles son los órganos blancos? Músculos esqueléticos y lisos, glándulas, ¿no? Esas son las terminaciones nerviosas para determinar un cambio de actitud a este nivel. Mientras que hoy en particular tenemos que hablar de las terminaciones dendríticas, ¿no? Que son terminaciones sensitivas, es decir, receptores sensitivos, que a través de ellos se reciben diversos estímulos que se transmiten posteriormente al sistema nervioso central, ¿no? Entonces, nuestra clase de hoy es particularmente relacionada con este tipo de receptores sensitivos de las terminaciones nerviosas periféricas. Aquí tenemos una clasificación, ¿no? Por su morfología, por la modalidad de energía que transmiten y por el origen del estímulo, ¿sí? Morfológicamente son terminaciones encapsuladas o altamente especializadas, porque habría que incluir aquí al ojo, al oído, ¿no? Terminaciones encapsuladas o altamente especializadas, o no tan especializadas, terminaciones libres, ¿no? Son dos tipos de terminaciones nerviosas, receptoras, sensoriales. Y por la modalidad de energía pueden ser termorreceptores, mecanorreceptores, quimiorreceptores y nociceptores. Y por el origen del estímulo podemos captar sensaciones desde el exterior o desde el interior o desde conceptos propios de nuestro cuerpo, como por ejemplo las terminaciones mioentéricas, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos a los sentidos especiales, que es nuestro tema de hoy, que tienen receptores formados por los aparatos de la percepción gustativa, olfatoria, visual, auditiva y vestibular, ¿no? Hoy vamos a hablar en particular de la percepción visual y de otras terminaciones periféricas. El aparato receptor del gusto, que consiste en corpúsculos gustativos, se comentó ya en el sistema nervioso digestivo, en el sistema digestivo, perdón, y el olfatorio se comentó en el sistema respiratorio. Cabe recordar que la mucosa olfatoria, que capta sensaciones del aire inspirado, ¿no? Olfatorias propiamente, también se convierte en un sistema de captación de sensaciones del gusto, junto con los receptores corpúsculos gustativos. En este tema y en los siguientes se van a comentar, ¿no? En particular hoy y el próximo miércoles con el doctor Claros se va a tocar los corpúsculos sensoriales y terminaciones libres de inmediato y el ojo, ¿no? Que se ocupa de las percepciones visuales. Entonces tenemos los sentidos especiales, ¿no? Los corpúsculos sensoriales se encuentran en los extremos de las dendritas, mientras que las terminaciones libres son el extremo distal propiamente de una dendrita, ¿sí? Eso no quiere decir que no capten sensaciones, a pesar de ser simplemente terminaciones distales de estas nervios, ¿no? Los sentidos especiales son miembros de las vías aferentes, somática general o visceral general, y tienen receptores formados por exteroreceptores, interoreceptores y propios receptores, como decíamos en la anterior diapositiva, ¿sí? Los exteroreceptores encargados de la percepción de estímulos del entorno externo, los interoreceptores reciben sensación o información sensitiva de los órganos del cuerpo, ¿no? Aquí tenemos las vías aferentes viscerales generales, y los propios receptores, que son receptores especializados de las articulaciones, tendones, fibras intramusales de los músculos, ¿ya? Estos traducen información relacionada con la conciencia del cuerpo para tener ubicación en el espacio y en el movimiento de nuestro cuerpo, ¿ya? Y, claro, los exteroreceptores, donde está justamente el sentido de la vista, son sensibles
a diferentes tipos de estímulos, temperatura, tacto, presión o percepción de la luz o estímulos olfativos y gustativos o también auditivos, ¿no? Muy bien, empezaremos con las terminaciones sensoriales, con los corpúsculos sensoriales, tanto libres como encapsulados, ¿no? Primero vamos a hablar de las terminaciones nerviosas libres, peritriquiales. Este nombre se debe a que están en relación acopladas a los folículos pilosos generalmente, ¿no? No poseen una cápsula, son amielínicas las terminaciones nerviosas, estas dendritas terminales, no tienen células de Schwann asociadas, o sea, realmente son libres. ¿Sí? Ustedes saben que los nervios periféricos discurren ya sea cubiertos con la mielina o por lo menos con las células de Schwann, pero en este caso estas terminaciones carecen de ambas, ¿ya? Como decíamos, en su mayoría están acopladas a los folículos pilosos y reaccionan ante el movimiento del pelo. La sensación se interpreta como tacto o cosquilleo. Luego tenemos otro tipo de terminación asociada al epitelio, a los epitelios, ¿no? Sobre todo a la epidermis, que es el disco de Merkel, que forma un complejo. Está formado por un complejo célula-neurita, ¿sí? Se llama también domo táctil o terminación nerviosa de Merkel. Estas terminaciones, estos discos de Merkel, son mecanorreceptores que se encuentran en la piel y en la mucosa de los vertebrados. Otros corpúsculos sensoriales, tenemos a los corpúsculos que sí son encapsulados, el corpúsculo de Meissner, ¿sí? Aquí tenemos inmediatamente subyacentes a la epidermis, en las papilas justamente de la epidermis, de la dermis, ¿no? Entre las crestas epidérmicas, propiamente, tenemos estas terminaciones encapsuladas, que es un tipo de terminación nerviosa en la que la piel, que se encuentra en la piel, que son responsables del tacto fino, del tacto suave. En particular, tiene mayor sensibilidad que otras terminaciones, ¿no? Cuando reciben incluso vibraciones menores de 50 Hz. ¿Ya? Tienen un umbral muy bajo de sensibilidad. Otras terminaciones en Golgi y el uso neuromuscular. Hablemos primero del uso neuromuscular, que es un receptor encapsulado, ¿sí? Y fusiforme, tiene esta forma de uso, que está encargado de recibir sensaciones de estiramiento, ¿sí? Especializado para ubicar en el músculo y se ubica en el músculo esquelético. Entonces responde el estiramiento y la tensión muscular, se ubica en el músculo estriado, inicia la contracción refleja de los músculos en defensa cuando el músculo se estira demasiado, ¿no? Cuando hay un reflejo de estiramiento muy fuerte, entonces sirve para captar esta sensación. Está formado morfológicamente por 8 a 15 fibras musculares estriadas, modificadas, pero, ¿sí? Que son las denominadas fibras intrafusales y que son de dos tipos. La fibra de cadena nuclear, que son estas, las fibras de cadena nuclear, y las fibras de bolsa nuclear, que son estas, ¿sí? Las fibras de cadena nuclear son más pequeñas y numerosas, con núcleos dispuestos en fila, como ven aquí, ¿no? En este dibujo esquemático. Y las de bolsa nuclear son más escasas, más grandes y con gran cantidad de núcleos agrupados en el centro, ¿sí? Entre la cápsula y las fibras musculares se aloja un tejido líquido, ¿sí? El líquido neuromuscular. Y recibe terminaciones nerviosas primarias y secundarias. Las primarias son las denominadas ánulo-espirales, que se enrollan en las fibras intrafusales, ¿no? Estas que están dibujadas en café, se enrollan en las fibras intrafusales. Y las secundarias, que son estos ramilletes dibujados en verde, ¿sí? Pero además reciben terminaciones nerviosas motoras, obviamente, para cumplir la función de contracción o relajación muscular. Otra terminación nerviosa especializada de este estilo es el órgano tendinoso de Golgi, o terminación neurotendinosa, que es también una terminación encapsulada, ¿no? Aunque su cápsula no es muy fácil de percibir,
y se encargan de la propiocepción, ¿sí? Responden, por tanto, a la modificación y el ritmo de los cambios del músculo. Detectan entonces cuando se produce una tensión excesiva en el músculo en particular y producen retroalimentación inhibitoria de la neurona motora del músculo. Esta estructura especializada se localiza en el punto de unión, como vemos aquí en el dibujo esquemático, en el punto de unión entre los tendones y los músculos, ¿sí? En la unión neurotendinosa, músculo-tendinosa, perdón, ¿ya? Están formados por haces pequeños, fibras colágenas denominadas intrafusales, onduladas, que cuando se estiran demasiado estimulan a las terminaciones nerviosas, que son estas, para que éstas envíen un estímulo inhibitorio al axón, un axón que en principio es no mielinizado, que se ramifica en estas terminaciones libres, ¿no? Bueno, seguimos con algunas terminaciones termorreceptoras y nociorreceptoras, que son terminaciones libres, sin cápsula, y se consideran que son terminaciones nerviosas desnudas ubicadas en la epidermis que responden a los cambios de la temperatura. Su morfología se desconoce mucho, ¿no? Y nociorreceptores sin cápsula, terminaciones nerviosas desnudas, ramificadas, ubicadas en la epidermis, ¿sí? Como en este caso, son estimuladas por los cambios de temperatura extremos y por la lesión de la epidermis y sus estructuras adyacentes, así como de ciertas sustancias químicas. La información que producen se traduce como dolor. Muy bien, y ahora nos vamos al ojo, a los ojos, ¿ya? Como receptores altamente especializados. Ustedes saben, son órganos fotosensibles ubicados o alojados en las órbitas óseas huecas del cráneo, ¿sí? Tienen esta morfología, el globo ocular tiene una cámara anterior, una cámara posterior, una cámara vítrea, tiene unas paredes divididas en 3 capas, ¿no? La esclerocórnea, la úvea y la capa nerviosa, propiamente dicha. Tiene unas estructuras de acomodación y de apertura para ver la cantidad de luz que tiene que ingresar, ¿sí? Está diseñado entonces con el fin de enfocar la luz sobre receptores especializados que responden a la luz. Estos son las células nerviosas especializadas, los conos y bastones. Por lo tanto, actúan como de una manera parecida a una cámara digital. La córnea y el cristalino capturan y enfocan la luz y a nivel de los fotorreceptores se detecta en forma de una imagen, ¿sí? Una cámara digital. ¿De acuerdo? Bien, la luz pasa a través de las estructuras cristalinas, la córnea, el cristalino, varias estructuras refractivas. El cristalino se encarga de enfocar la luz en la porción sensible de la retina, a nivel de la túnica neural del ojo, que es la retina, que contiene los conos y bastones fotosensibles. La información visual, captada de esta manera, se transmite posteriormente a través del nervio óptico hasta el encéfalo para su procesamiento. Entonces, los ojos envían al cerebro 2 imágenes algo diferentes superpuestas, ¿ya? Mecanismos nerviosos coordinan los movimientos oculares e interpretan las imágenes. Y luego tenemos ya sensorialmente hablando una visión binocular tridimensional que tiene profundidad y distancia, ¿no? Muy bien. El ojo, el globo ocular, mide alrededor de 25 milímetros de diámetro, está sostenido, como dijimos, dentro de la cavidad orbitaria por los músculos extrínsecos, está rodeada por una gruesa capa de tejido adiposo, que es la grasa periorbitaria, ¿sí? Que amortigua, se encarga de amortiguar los movimientos del globo ocular, que son múltiples y en varias direcciones, y los músculos extraoculares están coordinadas de manera que los ojos se muevan simétricamente dentro de sus propios ejes, ¿no? Hay pocas personas que pueden hacer que esta simetría se convierta en asimetría, pero la mayor parte de nosotros tenemos que mover sincronizadamente el ojo derecho junto con el ojo izquierdo. Decíamos que está formado por 3 túnicas o capas que rodean a las estructuras
huecas, ¿no? Que son las cámaras, ¿sí? ¿Cuáles son esas capas del globo ocular? De afuera hacia adentro tenemos, en este dibujo esquemático muy bien, primero por fuera la esclerótica, que se continúa con la córnea, ¿no? La esclerocórnea. Luego por debajo, subyacente a la esclerocórnea, tenemos la úvea o la coroidis, la que está formada, mejor dicho, por la coroides hacia atrás y por el cuerpo ciliar y el iris hacia adelante. Y por último, tenemos la túnica nerviosa, que es la retina que está formada de afuera para adentro, primero por el epitelio pigmentario y posteriormente la retina propiamente dicha o retina nerviosa, ¿sí? Muy bien. La túnica fibrosa es la más externa. Consiste en la córnea transparente y la esclerótica opaca, blanca y opaca, ¿sí? Entonces, esta es la parte translúcida, transparente, y esta es la parte opaca, ¿sí? Solamente un cuarto o menos del globo ocular anterior está rodeado por la córnea, que tiene otra curvatura que la esclerótica, ¿sí? Y por lo tanto se describe como una convexidad o una prominencia, ¿sí? Esta está en continuidad con la esclera, con la esclerótica. La esclera está compuesta histológicamente por tejido conjuntivo denso que provee puntos de fijación, como ustedes ven acá, para los músculos extrínsecos del ojo, ¿no? Músculos ocular común, etcétera, etcétera. Bien, la túnica vascular, que está por debajo de la esclerocórnea, ¿no? Es la úvea, que consiste principalmente en la coroides, que es la que mayor campo ocupa, mayor territorio ocupa, el cuerpo ciliar y el iris, ¿sí? A este nivel podemos encontrar vasos sanguíneos y tejido pigmentado, ¿no? Células pigmentarias que comparten pigmento melánico a la coroides y le dan ese intenso color pardo o pardo grisáceo o menos, dependiendo de la cantidad de melanina que se produzca. Este pigmento se encarga de absorber la luz reflejada y dispersada para reducir al mínimo el brillo dentro del globo ocular. El borde anterior de la úvea se continúa hacia adelante con el cuerpo ciliar o los procesos ciliares y el iris, ¿sí? El cuerpo ciliar consiste en una especie de engrosamiento de la coroides, donde está justamente a nivel del límite esclerocorneal. Y el iris se convierte en un diafragma que tiene capacidad de contraerse y, por lo tanto, aperturarse o disminuir su apertura de la pupila. En fin, la túnica vascular, que es la misma coroides, está dentro del cuerpo ciliar. Está el músculo ciliar, que consiste en fibras musculares lisas que tienen a su cargo la acomodación del cristalino. La contracción de este cambia la forma del cristalino para permitir que los rayos luminosos provenientes de distancias diferentes tengan su foco en la retina, ¿sí? Cuando miramos de lejos, el músculo ciliar se relaja y la lente, el cristalino, se tensa, ¿no? Y por lo tanto hay apertura mayor. Cuando se ve de cerca, el músculo ciliar contraído se contrae y el lente se relaja, el cristalino se relaja y la apertura es menor. Y de esa manera conseguimos un enfoque preciso hasta la fobia de la retina. Muy bien, el iris decíamos que es parte de la túnica media, es un diafragma contráctil que se extiende sobre la superficie anterior del cristalino, por delante de la cámara posterior y por detrás de la cámara anterior. Contiene un músculo, que es un músculo liso, y células pigmentarias productoras de melanina, ¿sí? En su porción central forma un espacio abierto, que es la pupila, es un orificio central, que es la pupila, y que aparece negra porque se ve a través del cristalino, que está muy pigmentado a la retina, ¿no? El pigmento retiniano.
En el proceso de adaptación, la pupila cambia de tamaño con el fin de controlar la cantidad de luz que atraviesa el cristalino para alcanzar la retina. El iris tiene múltiples colores de acuerdo a la cantidad de pigmento melánico que producen estas células pigmentarias, ¿sí? De ahí el color de los ojos, desde un celeste pálido hasta un café oscuro, ¿no? Muy bien. Luego tenemos la túnica nerviosa o retina. Tiene dos componentes, la retina nerviosa y el epitelio pigmentario subyacente. La retina nerviosa es una capa interna que contiene receptores fotosensibles y redes neuronales complejas, donde están los conos y bastones. Y el epitelio pigmentario de la retina es una capa externa compuesta por un epitelio simple, cúbico, cuyas células tienen melanina, abundante melanina. Por eso es que pueden formar una especie de cámara oscura dentro de la cámara vítrea. Por fuera está apoyada sobre la coroides y por dentro entra en contacto con el humor vítreo o cuerpo vítreo. Bien, ¿y cuáles son los compartimientos, o sea, las cámaras oculares? Los compartimientos intraoculares, las capas del globo ocular y el cristalino forman los límites entre las tres cámaras del ojo que ya hemos ido mencionando. La cámara anterior, la posterior y la cámara vítrea, ¿no? La cámara anterior es el espacio que se ubica entre la córnea por fuera y el iris por dentro, y por lo tanto la pupila, ¿no? La cámara posterior está justamente por detrás del iris, ¿no? Y por delante del cristalino, es este pequeño espacio entre el iris y el cristalino. Y la cámara vítrea es la cámara mayor, ¿sí? Que contiene el humor vítreo, que está ocupada dentro de la retina nerviosa y por detrás del cristalino. La córnea, cámara posterior y anterior, forman el segmento anterior, que es esto que está dibujado de celeste. Este es el segmento anterior. Y la cámara vítrea, la retina visual, el epitelio pigmentario y la parte posterior de la esclerótica y la úvea forman el segmento posterior, para terminar en el nervio óptico. Bien, ¿cuáles son los medios de difracción que modifican los trayectos de los rayos luminosos? Tenemos varios: la córnea, el cristalino, el cuerpo vítreo con su sustancia vítrea y el humor acuoso también en la cámara anterior y posterior, ¿no? Tenemos la córnea, que es el elemento refractil más importante, ¿sí? El elemento que tiene mayor índice de refracción por la curvatura que tiene, ¿sí? Tiene un índice de refracción de 1.376 promedio, porque esto puede variar, ¿sí? El cristalino, que como ustedes saben puede relajarse y contraerse, es una estructura, es una lente biconvexa, actúa como una lente biconvexa, transparente, translúcida, suspendida en la superficie interna del cuerpo ciliar, de los procesos ciliares, mediante la zónula de zinc. El cuerpo vítreo está compuesto por una sustancia gelatinosa, que es justamente el humor vítreo, que actúa como un amortiguador que protege la retina y protege además sustancias nutritivas al cristalino y a la córnea. Y el humor acuoso, que está por delante, que ya hemos visto, que también es un medio translúcido, transparente. Desarrollo embrionario del ojo. Bien, los tejidos oculares derivan de tres partes: del neuroectodermo, del ectodermo, del revestimiento, y del mesodermo, del ectodermo del revestimiento y del mesodermo. El día 22 de la vida embrionaria surgen los surcos ópticos, ¿sí? Los surcos ópticos, que posteriormente van a ir formando las vesículas ópticas, el pedículo óptico, la placoda cristalina, la cúpula óptica de la retina, ¿no? Y el epitelio pigmentario, las vesículas cristalianas y la fisura coroidea. Porque al final, en la séptima semana de la vida, más o menos, los bordes de la fisura coroidea se fusionan para formar la futura pupila. Y la pigmentación de las estructuras pigmentarias del ojo comienza hacia el final de la quinta
semana. Estructura microscópica del ojo. Ahora vamos a entrar a nuestro tema en particular, ¿no? Que es justamente la histología del ojo. ¿Ya? Vamos a hablar primero de la córnea. La córnea está compuesta por 5 estratos, 3 capas celulares y 2 capas acelulares o no celulares, ¿sí? Tenemos desde afuera hacia adentro el epitelio corneal, ¿sí? Luego tenemos la membrana basal, luego tenemos la membrana de Bowman, basal anterior, luego tenemos la estroma corneana, luego tenemos la membrana de Descemet, o membrana basal posterior, y el epitelio endocorneano, ¿no? Epitelio posterior. Muy bien. Entonces tenemos el epitelio corneal y la membrana basal del epitelio corneal. La estroma corneal, que ocupa la mayor parte del territorio en su espesor, y luego tenemos hacia la parte más interna la membrana de Descemet, que se llama también, que es una membrana basal posterior, que es la membrana basal del denominado epitelio posterior o endotelio corneano. ¿Sí? Muy bien, el epitelio anterior, el epitelio corneano, como lo vemos aquí en mayor aumento, es un epitelio escamoso estratificado, no queratinizado, que está compuesto generalmente por unas 5 capas y que tiene un espesor de 50 micrómetros y que se continúa con el epitelio conjuntival a ambos lados, ¿no? Se adhiere entre sí mediante desmosomas, las células del epitelio corneano. Proliferan desde el estrato basal, que son células cilíndricas bajas, un nucleoide, y se aplanan conforme avanzan la superficie, alcanzan la superficie libre, ¿sí? Este es un disco, ¿sí?, que va a terminar en un epitelio aplanado, pero que no queratiniza. Tiene una enorme capacidad, por suerte, de regeneración, una notable capacidad de regeneración, y tanto así que su recambio se lleva a cabo en alrededor de 7 días, ¿ya? A medida que van migrando estas células basales o germinales hacia la superficie, los orgánulos citoplasmáticos van disminuyendo, van incluso desapareciendo, lo que nos habla de que la actividad metabólica es mayor en profundidad que en la superficie. Aquí tenemos también el epitelio basal y los estratos superficiales que terminan en epitelio plano simple. ¿Sí? Las verdaderas células de la madre del epitelio corneano en realidad no están en toda la base del epitelio, sino sobre todo a nivel del limbo esclerocorneal, o sea, en la unión de la esclera con la córnea, ¿sí? El microambiente del limbo es importante para mantener la población de células que actúan como barrera contra células epiteliales conjuntivales, de tal modo que las células conjuntivales no puedan invadir a la córnea. Esto puede ocurrir en las denominadas carnosidades, ¿no?, que son los terigiones, que cuando hay mucha agresión por el viento, el polvo, se puede producir una especie de invasión del epitelio conjuntival hacia la córnea. Pero esto es prevenido, diríamos normalmente, por esta barrera que se forma en un microambiente a nivel del limbo esclerocorneal. ¿Sí? Las células madre pueden disminuir o agotarse por completo a causa de enfermedades, ¿no?, por la denominada conjuntivización corneal, y estas alteraciones van a producir molestias oculares con disminución incluso de la visión. Una gran cantidad de terminaciones tiene la córnea, lo que hace que sea muy sensible. Espero no prueben ahorita la sensibilidad que tiene la córnea, porque realmente, aunque accidentalmente, ya la hemos probado todos. A nivel de la superficie epitelial hay unas microvellosidades apenas perceptibles, son pequeñitas, pero muy importantes porque ayudan a retener la película humectante producida, ¿no? Eso evita que la córnea se seque. Las glándulas lacrimales producen esta película humectante, y estas microvellosidades pequeñitas, pero son suficientemente importantes como para que no se seque la córnea.
porque la queratitis síquica es muy grave, ¿no? En la enfermedad de Sjögren, por ejemplo, donde hay una disminución de las secreciones glandulares, puede haber una sequedad corneal, lo que se llama queratitis síquica, y incluso puede llegar a producirse úlceras corneales, ¿no? Entonces es importante el epitelio escamoso estratificado que tenga estas microvellosidades en su superficie apical, ¿no? Por otra parte, el DNA de las células epiteliales está protegido de la luz ultravioleta por acción de la ferritina nuclear que se produce en estas células. La membrana de Bowman es la membrana basal externa, ¿no es? Es una lámina homogénea, apenas fibrilar, de unos 8 a 10 micrómetros de espesor, ¿sí? O sea, es bastante gruesita. Imparte resistencia a la córnea, pero lo más importante es que actúa como barrera de diseminación de procesos infecciosos potenciales. No se regenera, o sea que si se lesiona, se produce una reparación tisular, una cicatriz opaca que puede alterar la actividad corneana y la visión. Bueno, subyacente a esa membrana basal externa tenemos la estroma corneal. La estroma corneana, que es denominada también la sustancia propia, está compuesta por alrededor de 60 laminillas delgadas, que son haces paralelos de fibrillas colágenas, entre las cuales hay algunos fibroblastos. Casi completas son estas fibrillas. Y la sustancia fundamental contiene además proteoglucanos corneanos, que se llama lumicano. Este proteoglucano particular se denomina lumicano. Se cree que el espaciamiento uniforme, como ustedes están viendo aquí, y distribución octogonal de las láminas determina la transparencia corneana, que por otra parte es una estructura avascular. ¿Sí? Muy bien. Y por último, bueno, no por último, todavía no, hay un epitelio más, la membrana de Descemet, que es la membrana basal interna, ¿no? Que es la lámina basal del epitelio posterior, tiene unas 10 micrómetros de espesor, tiene este aspecto lúcido de fieltro y que consiste en una red entretejida de fibras y poros. A diferencia de la membrana de Bowman, esta se regenera con rapidez después de una agresión, de una lesión. Puede sufrir engrosamiento paulatino conforme pasan los años y eso va a determinar también una disminución de la capacidad visual del individuo. Se extiende periféricamente por debajo de la esclerótica en forma de malla conocida como ligamento pectíneo o pectinado, ¿sí? Y por último tenemos que las bandeletas de este ligamento se insertan en el músculo ciliar y en la esclerótica y por lo tanto mantienen la curvatura normal de la córnea ya que tensan la membrana, esa membrana basal. Y por último decíamos el epitelio posterior, que es una especie de endotelio, un epitelio simple plano, ¿sí? Que limita la cara anterior del ojo. Estas células están unidas por uniones ocluyentes, adherentes, mejor dicho, y casi todos los intercambios metabólicos de la córnea ocurren a través de este epitelio, que posee mitocondrias, retículo endoplásmico rugoso y aparato de Golgi, ¿sí? La transparencia corneana requiere una regulación precisa del contenido del agua de la estroma corneal. El daño físico o metabólico del epitelio posterior conduce a una tumefacción y opacidad corneana. Entonces, tiene capacidad de proliferación limitada. Cuando hay un daño, la única oportunidad de reparación es el trasplante corneal. Muy bien, otra capa externa es la esclerótica, ¿sí? Está compuesta por tejido conjuntivo denso. Los haces de colágenos están dispersos y entre ellos hay redes finas de fibras elásticas, además de fibroblastos. Es una capa opaca, dijimos, ¿no? La opacidad de la esclerótica, al igual que otros tejidos conjuntivos densos, es causada por la irregularidad en la disposición de sus fibras colágenas, a diferencia de la estroma corneal. Y está perforada por vasos sanguíneos. Es importante que esta capa sea opaca para formar la cámara oscura posterior, ¿no? Seguimos hablando de la esclerótica, tiene una lámina epiescleral
formada por tejido conjuntivo laxo, contigua al tejido adiposo periorbitario, esa es la capa más externa. Luego viene una sustancia propia de la esclerótica, propiamente dicha, que es se conoce también como cápsula de Tenon, que es una fascia conjuntiva que reviste al globo ocular, y luego tenemos la lámina fusca o lámina supracoroidea, ¿sí? Que contiene fibras colágenas más delgadas, así como fibroblastos, melanocitos y macrófagos. Muy bien. A nivel de la unión entre la esclerótica y la córnea está el limbo esclerocorneal, que es la zona de transición entre la córnea y la esclerótica. El epitelio suprayacente de este sitio aumenta de espesor desde las 5 capas de la córnea hasta 10 o 12 capas de la conjuntiva. O sea, es una zona de transición realmente. Está compuesta por 2 capas conjuntivales y epiteliales corneanas, y el resto son conjuntivales. El ángulo irido-corneano contiene el aparato de drenaje del humor acuoso, ¿sí? Donde hay varios canales revestidos por tejido endotelial. Estos espacios de Fontana que van a conducir al conducto de Schlemm para la circulación del humor acuoso, ¿sí? El humor acuoso es formado por los procesos ciliares que rodean al cristalino y liberado hacia la cámara posterior y a la cámara anterior, y va drenándose a través de estos espacios de Fontana hacia el conducto de Schlemm y hacia la vena. Formación del humor acuoso, ¿sí? Entonces, de la cámara posterior, habíamos dicho que se forma en las velocidades de los procesos ciliares y se libera hacia la cámara posterior. Y de la cámara posterior, por la pupila, sale hacia la cámara anterior, ¿sí? Atraviesa los orificios de la malla trabecular para llegar al conducto de Schlemm, y de aquí pasa a las venas acuosas para llegar al plexo venoso epiescleral, donde se mezcla ya con la sangre. El glaucoma es una enfermedad por alteraciones en estos drenajes de la cámara anterior y posterior, o sea, del líquido de la cámara anterior, ¿sí? Del humor acuoso. Y consiste en un aumento de la presión intraocular. ¿Por qué? Por un exceso de secreción del humor acuoso o por un impedimento en su adecuado drenaje, ¿sí? Esto afecta la nutrición y función normal de la retina y provoca a la larga, es una importante causa de ceguera, visión borrosa y pérdida de adaptación a la oscuridad en principio y posteriormente prácticamente ceguera. Luego tenemos la túnica vascular o úvea, que está formada por el iris, que es un diafragma contráctil por delante del cristalino que da lugar a la pupila y que es empujado levantando levemente hacia adelante al cambiar de tamaño como respuesta a la intensidad de la luz. Está compuesto por una estroma de tejido conjuntivo, por células mioepiteliales, el músculo pigmentado anterior, y por el epitelio pigmentario posterior, ¿sí? Aquí tenemos un poco mejor el diseño de la ubicación de estos músculos, ¿sí? Tenemos el músculo dilatador de la pupila y el músculo constrictor de la pupila o esfínter pupilar, ¿ya? Y luego tenemos la estroma corneal con crestas, surcos, fibroblastos, miofibroblastos, etc. Y tenemos el borde pupilar, que es un reborde formado por células mioepiteliales, ¿no? Tenemos que el esfínter de la pupila está inervado por nervios parasimpáticos. El músculo dilatador de la pupila está bajo el control del nervio simpático y el proceso de dilatación solo depende de la cantidad, permite más bien que solo ingrese la cantidad adecuada de luz. ¿Bien? El músculo esfínter de la pupila, una banda circular de células musculares lisas, fibras parasimpáticas del nervio oculomotor, para reducir el tamaño pupilar en respuesta a la luz interna. Y el músculo dilatador de la pupila, que es una lámina delgada de prolongaciones contráctiles de células mioepiteliales,
como hemos visto aquí, esta lámina delgada. ¿Sí? ¿Sí? Lámina delgada de prolongaciones contráctiles de células mioepiteliales, fibras simpáticas provenientes del ganglio superocular y un aumento del diámetro de la pupila causando en respuesta a la presencia de la luz, ¿no? Aumenta el diámetro del pupilar en respuesta a la luz. Cuerpo ciliar se encuentra a nivel de la ora serrata y consiste en 17 a 34 surcos o crenaciones que marcan el límite anterior del cuerpo ciliar. ¿Sí? El cuerpo ciliar se extiende posteriormente por unos 6 milímetros desde la raíz del iris hasta la ora serrata. ¿Sí? La estroma se divide en 2 capas, una capa externa de músculo liso y una región vascular interna. El músculo ciliar está organizado en 3 porciones o grupos funcionales de fibras musculares lisas: la porción meridional o longitudinal, la porción radial oblicua y la porción circular esfinteriana. ¿Sí? La porción meridional o longitudinal contribuye a abrir el ángulo irido-corneano, facilitando el drenaje del humor acuoso. La porción radial o oblicua, su contracción determina que el cristalino se aplane y pueda enfocar para la visión distante. Y la porción circular esfinteriana, su contracción reduce la tensión sobre el cristalino y permite que se acomode para la visión cercana. ¿Sí? Los procesos ciliares son prolongaciones del cuerpo ciliar. Están cubiertos por una capa doble de células epiteliales cilíndricas, que es el epitelio ciliar, que es un epitelio que cumple 3 funciones: secreción del humor acuoso, participación en la barrera hematoacuosa y secreción y anclaje de las fibras las fibras sonulares, que son parte del filamento del ligamento suspensorio del cristalino. Además, es un epitelio pigmentario. La coroides es la porción de la túnica vascular que cubre la retina, ¿no? La lámina vascular de color pardo oscuro tiene un espesor de solo 0,25 micrómetros y en ella, en la túnica vascular, se distinguen 2 capas, la coriopapilar y la membrana de Bruch. ¿Bien? Entonces, está adherida con firmeza a la esclerótica, la coroides. Estas laminillas de las que hemos mencionado tienen su origen en la lámina supracoroidea y están compuestas por melanocitos aplanados, este es el epitelio pigmentario también. El espacio pericoroideo o supracoroideo es atravesado por estas laminillas y en esta lámina hay vías linfáticas llamadas espacios linfáticos epicoroideos. La membrana de Bruch es la otra porción. Está formada por una lámina basal de células endoteliales de la capa coriopapilar, una capa de fibras colágenas alrededor de 0,5 micrómetros de espesor, una capa de fibras elásticas, una segunda capa de fibras colágenas y una lámina basal de células epiteliales retinianas. Y bueno, y por último tenemos la túnica nerviosa o retina, ¿sí? Que es la más profunda de las 3 capas. Contiene fotorreceptores junto con células de sostén y células nerviosas. Está subdividida en una porción irídica, una porción ciliar y una porción óptica. La porción óptica es la única parte sensible a la luz y su límite anterior llega hasta la ora serrata, donde se continúa con la porción ciliar. En las porciones irídica y ciliar, o sea, anteriores, la retina se ha reducido hasta formar una capa epitelial muy delgada compuesta por un estrato cilíndrico y un epitelio pigmentario que tapizan la superficie interna del cuerpo ciliar y del iris. Bien, la porción óptica, que es la que es sensible a la luz y, por lo tanto, nos otorga la sensación visual, está formada por 10 capas. 10 capas, ¿sí? Que de la profundidad a la superficie están formadas por el epitelio pigmentario, la capa de conos y bastones, la membrana limitante externa, la capa nuclear
externa, la capa plexiforme externa, la capa nuclear interna, la capa plexiforme interna, la capa de células ganglionares, la capa de fibras del nervio óptico y la membrana limitante interna. ¿Sí? Entonces, el epitelio pigmentario, que está adherido a la coroides, sintetiza melanina e interviene en la esterificación de la vitamina A. Internamente es adyacente a la capa de receptores y externamente su membrana basal forma parte de la membrana de Bruch de la coroides. ¿Sí? Además de ser pigmentado y esterificar la vitamina A, pueden fagocitar los componentes gastados de los conos y los bastones. Luego tenemos la capa de conos y bastones. ¿Sí? Los segmentos externo e interno de los fotorreceptores forman la primera capa, en tanto que el resto de las células componen las tres capas siguientes. ¿Ya? Estas son células fotosensibles. Los bastones son sensibles a la luz de intensidad baja, mientras que los conos son sensibles a la luz brillante y perciben los colores. La membrana limitante externa no es una membrana verdadera, consiste solamente en una especialización de unión, o sea, son unas adherentes, entre los fotorreceptores y las prolongaciones de las células de Müller, o células de sostén. Luego tenemos la capa nuclear externa, donde se encuentran los cuerpos celulares y núcleos de las células fotorreceptoras. En la foveal central solo hay conos, ¿sí? Aquí estamos a este nivel. La capa plexiforme interna, sinapsis entre axones y fotorreceptores de las prolongaciones de células bipolares y células horizontales. Entonces, esta es la porción de la plexiforme externa. La capa nuclear interna está poblada por los núcleos de las células o cuerpos neuronales de las células de Müller, las células amacrinas o de asociación, las células bipolares de las células horizontales y todas esas. La capa plexiforme interna es la sinapsis entre dendritas de las células ganglionares y los axones de las células bipolares. Hay también algunas prolongaciones de las células de Müller y células amacrinas. Luego tenemos la capa de células ganglionares a este nivel, donde están ubicadas los somas de las neuronas multipolares, que representan el último eslabón en la cadena neuronal de la retina y cuyos axones van a formar el nervio óptico. Aquí también hay células de la neuroglia. Luego tenemos ya las fibras, la capa de fibras del nervio óptico, que son axones amielínicos de las células ganglionares, que se reunirán para formar el nervio óptico. Una vez que perforan la esclera, se mielinizan. Hasta aquí son amielínicas y luego de perforar la esclera se mielinizan. Y tenemos superficialmente a estas fibras del nervio óptico la membrana limitante interna, que está formada por unas prolongaciones terminales expandidas de las células de Müller. Aquí tenemos un corte histológico de todas estas capas, el epitelio pigmentario, los segmentos externos de los fotorreceptores, la membrana limitante externa, la capa nuclear interna, la capa plexiforme externa, la capa nuclear interna, la capa plexiforme interna, la capa de células ganglionares, las fibras del nervio óptico y estas prolongaciones de las células de Müller. Aquí cito. Aquí tenemos otra visión de lo mismo, más clarito. El epitelio pigmentario, los segmentos externos de receptores, membrana limitante externa, la capa nuclear y externa, la capa plexiforme externa, la capa nuclear interna, la capa plexiforme interna, la capa de células ganglionares, las fibras del nervio óptico. Bueno, y hablemos un poco de los bastones y los conos que constituyen las células fotosensibles. Las células fotosensibles. Los bastones son sensibles a la luz
de intensidad baja, mientras que los conos son sensibles a la luz brillante y perciben los colores. Hablemos primero de los bastones. Bueno, los bastones contienen muchos discos aplanados con rodopsina, una proteína integral de membrana formada por retinal más opsina, que es la forma aldehídica de la vitamina A, en su segmento externo, ¿no? Cuando se absorbe la luz, la rodopsina se disocia en retinal y opsina, se decolora, lo que permite la difusión de calcio unido hacia el segmento externo. El exceso de calcio hiperpolariza las células porque cierra los canales de sodio, impidiendo su entrada a la célula. El potencial eléctrico generado de esta manera se transmite a otros bastones a través de nexos y después a lo largo de la vía del nervio óptico. El retinal y la opsina disociados se reasocian para restablecer el potencial de reposo normal. Tiene un grosor de 2 micrómetros y posee un segmento externo aproximado cilíndrico, ¿sí? Sus vértices se hallan rodeados por microvellosidades de las células pigmentarias que fagocitan los discos receptores viejos. Los conos son capaces de la agudeza visual mayor, ¿sí? Esta es la forma de los conos. Son mucho más abundantes que los bastones, más gruesos y ligeramente más cortos, con un espesor de 3 a 5 micrómetros y una longitud de 40 micrómetros. Su segmento externo es cónico. Al igual que los bastones, sus vértices se hallan rodeados por las microvellosidades de células pigmentarias que fagocitan los discos viejos, los discos fotorreceptores viejos, producen iodopsina, el pigmento capaz de distinguir los colores. 3 variedades de esta opsina son sensibles a la luz roja, verde y luz azul. El mecanismo de transducción de la energía luminosa en energía eléctrica para su transmisión al encéfalo a través del nervio óptico es similar al de los bastones. Entonces, los bastones y los conos son estimulados o inhibidos, ¿sí? Pueden entrar en on o en off, ¿no? Esto me parece interesante. Entonces, son estimulados o inhibidos por la luz, es decir, que indican la ubicación de un píxel de luz y, en el caso de los conos, su color. Las dendritas de 10 tipos diferentes de células bipolares reciben información de los conos y bastones y luego los axones de estas células transmiten esta información a los estratos específicos de la capa plexiforme interna. La distribución de conos y bastones varía según la zona de la retina. Los conos, que perciben el color, se encuentran concentrados en la fóvea retiniana. Los bastones, que perciben la intensidad luminosa pero no el color, se concentran en la periferia de la retina. Entre la fóvea y la periferia de la retina hay conos y bastones entremezclados. Es una zona de interfaz. El segmento externo está conectado con el segmento interno por un cilio conector, ¿sí? El segmento externo contiene las láminas de membranas aplanadas, los discos de fotorreceptores, y el segmento interno contiene numerosas mitocondrias. Las células del cuerpo ciliar conectan el segmento interno por medio de una fibra externa rica en microtúbulos, y el cuerpo sináptico tiene la forma de una copa y conecta con los axones de otras neuronas retinianas a través de este segmento. Bueno, y por último tenemos el nervio óptico que lleva los axones de la retina al cerebro, ¿sí? Perforando la capa opaca de la esclerótica. Contiene axones de las células ganglionares que se dirigen hacia el sistema nervioso central junto con la arteria y la vena centrales de la retina, ¿sí? Abandonan de la retina en la papila óptica y atraviesan el colágeno de la esclerótica a través de una placa de canales en forma de criba, lámina cribosa. Dentro de la órbita se halla rodeado por una vaina de dura madre y por un espacio y por una prolongación del espacio subaracnoideo. Muy bien. Eso habríamos terminado la clase
de estas terminaciones nerviosas sensoriales, principalmente del ojo. Entonces nos vemos en la próxima clase, el miércoles próximo nomás, ¿ya? Doctor, una pregunta. Dime, Arwell. ¿Qué sucede con el cristalino cuando los ligamentos suspensorios se dilatan? Explica, por favor. Sucede al revés, ¿no? Si se dilatan, el cristalino se contrae y entonces la visión es de cerca. Si se contraen, el cristalino se dilata y la visión es de lejos. Gracias, doctor. Luego nos vemos en París la próxima semana, el miércoles, la última clase teórica con oído, ¿ya? Adiós. Sí, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.